otro de los equipos que asoma y que ha hecho realmente un cambio de paradigma en el abordaje del peritaje, no solo de las evidencias físicas, sino de los documentos que se van desclasificando, y esto no es menor, porque acá quiero también hacer una referencia muy importante. Nosotros desde la investigación civil requerimos necesariamente, porque el investigador civil no es sábelo todo. Hay conocimiento técnico que puede abordar, otro no, y es importante contar con la asistencia de idóneos y tener expertise a la hora de generar un diagnóstico del análisis de los documentos. Nos hemos encontrado que se desclasifican documentos y muchos de ellos tienen conceptos técnicos que suenan muy bonitos, pero ante el desconocimiento los damos por certeros y realmente nos encontramos con falacias graves en muchas ocasiones, testigos que son inducidos en sus declaraciones, y ahí nace la necesidad de contar con esa expertise. Bueno, el próximo equipo, que es un antes y un después en la investigación no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, es la revelación, es la pesadilla de toda la investigación que se proclama oficial, y ante los documentos que aparecen empiezan a mostrar su voz contundente, técnica, increíblemente profunda, que ha hecho como por ejemplo que la Fuerza Aérea del Ministerio de Defensa de Argentina haya declarado resuelto el caso de Jorge Polanco como el farol del boliche Rocker, y ellos han logrado que el Ministerio de Defensa reabra el caso por las barbaridades técnicas que se documentaban en ese expediente. Quiero presentarles con mucho orgullo a Fénix 4, encabezado por Guillermo Victori, Pablo Álvarez y María Cecilia del Sumo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber concurrido. Muchas gracias por la palabra de Andrea. Ahí se me escucha mejor, ¿no? Bueno, en efecto, Heath Kitchen. Complicadísimo de pronunciar, ¿eh? Bueno, sí, claro, todavía positiva. Ahí. Bueno, estas son nuestras redes sociales, si nos quieren seguir. Ahí están. Esta escena creo que es muy conocida por todos ustedes, que creo que han visto la película, estamos hablando de Interestelar. Y es particularmente muy interesante porque muestra dos caras de un mismo fenómeno. O sea, dos posturas. Para la niña es los fantasmas, y para el padre es está enfocado desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Quiere demostrar que la ciencia puede resolver todas las incógnitas que existen, ¿no? Y para ella es el fantasma y para el padre es una anomalía. Dicho y sea de paso, lo nombra como anomalía porque no puede definir qué es el fenómeno, pero esa anomalía la lleva hasta un punto en concreto. Ninguna de las dos explica el fenómeno que está ahí, pero aparece un tercer fenómeno, como el que estamos justamente viendo ahora, que podría explicarlo. Las respuestas inmediatas generalmente no aparecen en el tema de la investigación, pero eso no quiere decir que no existan, sino un ejemplo concreto es lo que sucedió con Albert Einstein cuando planteó que la luz se curva alrededor de un objeto. Luego dijeron que estaba loco, descabelladísimo, y tuvo que esperar 35 años para que haya un eclipse y demostrar que eso era así correcto. ¿A qué nos lleva esto? A que, aunque la respuesta no esté ahora, lo más importante es seguir investigando, buscando, siguiendo los casos, siguiendo el desarrollo científico, tecnológico. ¿Esto explicaría al 100% todo lo que vemos? No, nos ayudaría a descartar cosas que por un tema de creencia y no de sapiencia se cataloga como un fenómeno extraño. Solamente es un fenómeno desconocido por la gran cantidad de personas, pero existente.
A nosotros, por llevar nuestra investigación utilizando el pensamiento científico, se nos ha tildado de negacionistas, y nosotros no somos negacionistas para nada del fenómeno, porque si no seguiríamos investigando. Lo que nosotros somos, en realidad, no me sale el término, perdón, escépticos. El escepticismo es sanísimo, es lo más sano que nos puede pasar en la investigación. Generalmente planteamos todo como falso y vamos desarrollando los casos hasta que no podemos explicarlo, y eso es lo que lo convierte en un caso extraordinario. Del 100% de lo que se presenta, solamente un 2 o 3% queda y no hay una explicación aparente. Y por ahora, la ciencia tampoco puede explicar algunos fenómenos, ya sea porque no lo ha estudiado o porque no tiene una respuesta. Y eso lo van a descubrir al final de nuestra exposición. Pablo, lo dejo con Pablo Álvarez. Buenas tardes. Bueno, vamos a avanzar una. Antes vieron que pusimos las redes. Ustedes saben cómo funciona esto. A la salida se controlan los celulares de todos. Si no nos están siguiendo, esto tiene el mismo efecto de no seguirnos que como en la señal, en el canal de Fer. Esta noche hay abducción y quizá haya sonda. Así que mejor cubrámonos y... Bueno, lo primero que queríamos hacer era definir para avanzar y tratar de entender todo lo que sigue. ¿Se acuerdan que este es el 9º congreso? En el 6º congreso fue experimentadores. En el 6º congreso hicimos experimentadores. Y planteábamos una definición que quiero que quede bien clara de lo que es un testigo autoestopista, bien separada, porque son dos cosas diferentes. Si bien es parte y fruto de haber estado frente a un fenómeno anómalo, son dos cosas distintas. Decíamos en aquel momento, gracias, que el testigo experimentador era aquel que había estado frente a un fenómeno anómalo y se había llevado algo puesto a nivel físico. Y decíamos, quemaduras, alergias, fotofobia, tinnitus, dolores de cabeza, dolores articulares y algunas patologías más complicadas. Eso se llevaba el testigo puesto por haber estado en cercanía del fenómeno en el cuerpo. Ahora bien, esta es una definición corta de lo que sería el testigo autoestopista. Autoestopista viene del término hitchhiker, que no es más que el que hace dedo en la ruta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno levanta a alguien que hace dedo, se lo lleva. Y esto es un poco eso, es estar frente a un fenómeno, es ser testigo en cercanía de un fenómeno anómalo, ovni, y llevarse algo puesto, pero ya no a nivel físico, no a nivel del cuerpo, de la piel, de los huesos, de los músculos, sino a nivel psíquico. Vamos a ver que hay ampliación de conciencia, hay un montón de cosas que lo vamos a ir a medida que avancemos, pero lo que sí queríamos que quede claro es que esto que estamos hablando son efectos a niveles psíquicos o de conciencia, no físicos, ¿sí? Entonces ahora Ceci les va a contar de qué se trata un poco esto. Muy bien. Ahora vamos a hablar de cómo se han estudiado estos efectos, porque nosotros durante todo este tiempo hablábamos siempre del experimentador y ahora hablamos del experimentador que además tiene efecto autoestopista alrededor y en cercanía de familiares, amigos, compañeros de trabajo que comienzan a tener experiencias paranormales del tipo poltergeist, fantasmas, apariciones de animales fantásticos, legendarios, no conocidos, de voces, telepatía, de orbes. Son tantos y es tan complejo que no tenemos una ciencia que esté adaptada a esto. Nos estamos generando nuevos recursos, nuevas plataformas, nuevas formas de investigar, ya que no tenemos la respuesta para estos fenómenos y cómo se asocian, aunque nosotros hemos desarrollado nuestras propias hipótesis. Les quiero decir que estoy con bastante difónica, así que por favor les pido disculpas, pero ayer tuve otra charla que duró unas cuantas horas. El doctor Jim Segala, del cual nos habló la Andrea esta mañana, es uno de los primeros investigadores de fenómenos anómalos del efecto Hitchhiker. Él viene desarrollando estas investigaciones desde 1991
Imagínense cuánto tiempo atrás, 1991, donde buscaba cuáles eran las alteraciones del sistema nervioso central de los experimentadores y cómo estos experimentadores se convertían en el efecto autoestopista. ¿Qué sucedía? Él se desarrolla un sistema llamado MUPAS, que es el que se encarga de estudiar el sistema nervioso central, pero a su vez tiene que desarrollar estudios sobre la actina y la miosina, que son proteínas y citoplasma, de donde esa energía se va transformando. Y vamos a ver más tarde, porque todo esto tiene que ver también con los fotones energéticos de nuestras células físicas y de los fotones energéticos de los átomos y la materia en general, cómo se van relacionando todo lo que se ve con lo que no se ve, porque realmente estamos rodeados de un mundo invisible. Antes no podíamos relacionar este mundo invisible con el ovni de tornillos. Hoy, para poder estudiar al ovni de tornillos, bien que tenemos que estudiar al mundo invisible. Y lo tratamos de hacer de la forma más científica, por eso nos basamos en estudios y buscamos material en gente como él, que es un ingeniero, es un físico, se doctoró en la Universidad de Rhode Island. Durante estos estudios se hizo muy famoso y encontró efectos colaterales de este tipo en personas, en ciudadanos que no solamente habían tenido una observación de un UAP, sino que también habían tenido presencias fantasmales o algún tipo o evento anómalo, anormal, por llamarlo de alguna manera. Todavía no tenemos todas las calificaciones porque es como muy nuevo este sistema de investigar. O sea, el fenómeno es viejo. Lo que necesitamos son herramientas nuevas para la investigación. El doctor Segala es convocado por Hank Puthoff y por Robert Bigelow para poder estudiar los efectos secundarios de los científicos y los empleados de Skinwalker Ranch. Para eso desarrolla un sistema que se llama Six Sigma, que busca un error cero, y vamos a pasar a la siguiente, de 3.4% por millón de datos recolectados. Imagínense que tengamos el poder de estudiar con 1 millón de datos y que el error sea del 3.4, o sea, es prácticamente cero. ¿Pero qué estudió el doctor? Lo que decía antes, los efectos, déjamela ahí un minuto, los campos electromagnéticos y las microondas que afectan el cuerpo y que hacen algunos de los signos que antes había comentado Pablo. Radiación, quemaduras por radiación, tinnitus, pérdida auditiva, reconexiones neurológicas o todo lo contrario, lesiones neurológicas. Por otro lado, este sistema Six Sigma, como les dije, tenía el 3.4 error por millón de datos y él recolecta 30 testigos de eventos Hit-Kitcher y pone sensores y monitorea sus vidas para poder encontrar las anomalías. Entonces, ahora sí pasamos a la otra. Estos efectos que nosotros estamos estudiando son el avistamiento de UAP, las orbes, las presencias paranormales, los fantasmas, las sombras, las criaturas mitológicas, la visión remota, la sensación de abducción o secuestro. Y estos 30 individuos habían tenido uno o más de estos síntomas, factores, consecuencias de lo que estaban viviendo. Cambiamos de placa. Hace un estudio, y esto se lo debemos a Andrea, que nos ha facilitado, porque ella es amiga del doctor Segala, nos facilitó el estudio para que nosotros podamos mostrárselos a ustedes. Este estudio se hace en un maestro sujeto y todo su vecindario. Se mide constantemente la radiación y las microondas
hasta que este hombre determina que ha tenido una experiencia paranormal. A las 2 de la mañana él siente que ha sido abducido o secuestrado. Entonces, cuando el doctor Segala recolecta los datos, ve cómo se disparan las microondas a las 2 de la mañana y a su vez los rayos gamma. Esto es evidencia física de un evento subjetivo en algo objetivo, que es lo que nosotros recolectamos. Ciencia, datos duros, que es lo que nos ha enseñado Andrea. A través de esto nosotros tenemos la comprobación de algo que lo repitió Silvia y lo repitió Andrea hasta el hartazgo. Cada vez que hay un evento anómalo se disparan las microondas y los rayos gamma. Y Andrea y la comisión Sephora es testigo de que nosotros hemos intentado por todos los medios de que los sensores remotos de Argentina y todos los sistemas de medición de radiación y rayos gamma y microondas nos sean entregados, porque eso coincidiría en tiempo y espacio muchas veces con avistamientos UAP, con sensación de secuestro. No lo hemos logrado, se nos ha negado porque es seguridad nacional. Pero seguimos peleando, así que los voy a invitar que en algún momento los que se quieran sumar, porque mañana vamos a hablar mucho más sobre Sephora, los que quieran nos acompañen con el tema de que el gobierno se empiece a preocupar porque realmente haya libertad de información. Pasamos a la siguiente. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Si ahora tenemos a un individuo que tiene una experiencia y que a su vez se la contagia a otro, la lleva a su casa, empieza su esposa, sus amigos, su compañero de trabajo, su vecino, a experimentar anomalías en sus vidas. ¿Esto no funciona como una antena doble? ¿No nos podemos preguntar si realmente está sucediendo que hay un emisor y hay un receptor donde el fenómeno, si bien no es una conversación como nosotros la conocemos, porque lamentablemente los seres humanos constantemente medimos las experiencias a través de nuestros conocimientos y no pensamos mucho más allá de eso. Si nosotros entablamos una relación antena y receptor con una inteligencia no humana, tendríamos que suponer que no tiene los mismos parámetros que nosotros tendríamos. Si nosotros lo hacemos en un experimento, en un intento con algo que no es visible, por la razón que fuera, porque está en otra dimensión, porque pertenece a otro espacio-tiempo, y ya van a ver que cada vez más, el año pasado estuvimos hablando sobre los viajes en el tiempo y los experimentos espaciotemporales en el fenómeno OVNI, se ven cada vez más evidentes y más evidentes y más evidentes. Entonces, si nosotros tenemos esta acción de antena doble en la cual podemos emitir señales o frecuencias y recibir esta vez no hablamos de una retroalimentación, no nos nutrimos el uno del otro de esta experiencia, porque lo más insólito de esto es que los efectos Hitchhiker comienzan una vez que terminó el evento y el individuo se lo llevó a su casa. Estamos hablando de algo que tiene una secuela persistente y muchas veces traumatizante en los testigos y en sus familiares, porque muchos de ustedes están acá y les interesa el tema, pero habrán dejado en sus casas, igual que dejé yo a mi marido, un montón de gente que no le interesa el tema, que nos acompaña en el camino, pero no les interesa el tema, y ellos se van a tener que intentar solucionar el problema que nosotros le vamos a llevar, porque estos se lo llevan a casa. Bien, pasamos a la próxima placa. Esta emisión y recepción, lo hablamos recién de que era una especie de antena doble. No importa la distancia, el tiempo, pero se correlaciona junto con un evento y su posterior consecuencia. ¿Seguimos? Esta emisión-recepción del efecto Hitchhiker ¿no se parece a una comunicación?
¿No sería esto una forma nueva de investigar y que tal vez nos llevara a generar una comunicación más estable con este fenómeno? Eso nosotros como equipo nos preguntamos. ¿No es una nueva forma de comunicación y no podemos, estudiando a través de estudiar el efecto Kirchner, generar una nueva forma de comunicación? Si existe un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un código, a veces no entendemos esos códigos. Hemos tenido aquí, parado en este escenario, testigos contando que recibían emisiones y que escribían, por ejemplo, en puntos y líneas, o que escribían en binario, ceros y unos. Y la decodificación de estos puntos, líneas, o de estos ceros y unos, generaban un mensaje, a veces no para nosotros, sino para el mismo testigo, no para la humanidad, sino con un objetivo claro que tenía que ver con la comunicación particular con ese individuo capaz de recepcionar. Porque acá aparecen los psiónicos, son los psiónicos los que se comunican con estas, vamos a decir, inteligencias no humanas, con estas naves, como nos estuvo contando Fernando, que son capaces de aterrizarlas, o como dijo también, creo que fue el doctor Berlanda, se comunican con el que son afines, con el que tienen una buena relación. O sea, no porque nosotros querramos generar la relación y lo intentemos por todos los medios, lo vamos a lograr. ¿Seguimos con el siguiente? Bien, entonces ahora nos somos muy preguntones nosotros, ustedes nos conocen. Si esto se contagia, ¿no se parece a un virus? Bueno, pero el virus del cuerpo tiene un sistema de defensa. Y acá tendríamos que analizar otras cosas que tienen que ver con los campos electromagnéticos, y a veces vos te llevas un virus y en tu casa solamente alguno lo padece y otros no. Nos ha pasado con el COVID. ¿Hay un rango etario para el efecto autopista? No. ¿Puede ser un niño o cualquier edad? Cualquier edad. Y si es un niño, lo lleva a su casa y contagia A los mayores. Y viceversa. Pero, de hecho, perdón, más adelante vamos a ver un testimonio que es una persona adulta, la que es testigo del fenómeno, la que se lleva el efecto autostopista a su casa, y la que lo sufren es la familia, que es la mujer, que es mucho más joven, y los chicos, obviamente, que también son más chicos. Porque he tenido casos similares con gente que entiendo, con niños muy chicos, que cuentan que tenían que enterrar en su casa. Los niños son muy permeables a los mundos invisibles, y hoy en día tenemos cada vez más, incluso los niños con autismo, los autistas no verbales, tienen capacidades diferentes y son muy permeables incluso a generar fenómenos. Pero bueno, ese es otro tema. Eso ya se lo vamos a dejar a los doctores que van a venir mañana. Este comportamiento de virus, en realidad, ¿se hace accesible porque lo contagiamos o porque el fenómeno generó esa permeabilidad en los campos electromagnéticos para que se haga visible a los demás? ¿O porque se accede a él a través de eso? O sea, tenemos tantas preguntas y tan pocas respuestas a todo esto. Sin embargo, vamos a tener en el fondo, nos vamos a ahondar en esto de darle una explicación a este fenómeno, desde la parte más científica y a veces también intentarlo desde la parte más paranormal, porque necesitamos establecer por qué algo es paranormal para que haya un campo científico. Todo tiene que ver con todo. Ya lo vamos a ver, que lo dijo Jacques Vallée. ¿Cambiamos? Y ahora le voy a dar paso a Pablo, que nos va a contar. Les voy a contar que la mayoría de estos testigos autoestopistas, no voy a decir hitchhiker porque una vez me va a salir, pero más de alguna no me va a salir. Así que hablamos de testigos autoestopistas. La mayoría de esos casos han surgido de lugares como el rancho Skinwalker, ¿sí? Avanzamos una, y para contarles un poquito una muy breve historia del rancho. El término Skinwalker proviene de las comunidades originarias de la zona, los navajos sobre todo, y hablan de
un chamán que era capaz de cambiar de apariencia, ¿sí? Y se correlaciona mucho con esta aparición de seres mitológicos, de especies de lobos que caminan en dos patas, que son muy altos. Tiene que ver con eso el skinwalker, ¿sí? Avanzamos una más y vamos a ver lo que les decía recién, que es la breve historia de... Avanzamos. Una breve historia. Allí, en 1994, y solamente hasta 1996, la familia Sherman adquirió, solamente por esos 2 años, el rancho Skinwalker. Fíjense que en la foto, la primera foto de arriba, están súper sonrientes. Esas sonrisas duraron 2 años nada más, porque de hecho vendieron por todas las anomalías que vivían en el rancho. Una de esas anomalías, que fue la última, y a partir de ahí decidieron vender, fue que a la señora Gwen se le cruzó esta especie de figura mitológica, hombre lobo en 2 patas, delante del auto, y casi tienen un accidente dentro del mismo rancho. Así que eso los invitó a retirarse. Ellos venden, y ¿quién compra? Un conocido de muchos de ustedes, que es Bigelow, compra el rancho, y él sí lo tiene desde 1996 hasta el 2016, ¿sí? Donde trabajó con el NITS y con un montón de científicos que vamos a ver ahora, que fueron los que estudiaron todos estos efectos anómalos que ocurrían en el rancho y que se dieron cuenta que se quedaban pegados a quienes estaban en ese lugar trabajando. Posteriormente, y hasta la actualidad es así, el señor Brandon Fugal, que es un empresario que se dedica a la venta de inmuebles, adquirió el rancho. Actualmente lo está explotando no solamente como rancho, sino también como show, como programa de entretenimiento, haciendo investigaciones y publicando, yo creo que algunas de esas investigaciones, no todas, en el canal History Channel. Avanzamos una más. Y tenemos qué era lo que sucedía en el rancho, qué era lo que provocaba que después viniera ese efecto autoestopista. Y eran avistamientos de ovnis, obviamente, criaturas extrañas, lobos gigantes, seres mitológicos, mutilaciones de ganado, de eso sí ya sabe mucho, distorsiones electromagnéticas, fallos en equipos, la típica, se queda sin batería el equipo, la filmadora, las cámaras, los celulares, anomalías dimensionales y fenómenos poltergeist y sonidos que sonaban, valga la redundancia, en el ambiente sin explicación. Lo que quiero que quede claro es que a partir de esto que sucedía, es que los testigos que estaban viendo todo esto son los que se llevan el efecto autoestopista a su casa. Se lo llevan a su casa para, son muy buenos, compartirlos con toda la familia, ¿no? Un regalito hermoso. Avanzamos una. Y tenemos una serie de ellos, acá hicimos una selección, nos pusimos de acuerdo para hacer una selección de testigos autoestopistas, algunos nada más porque son un montón. A estos, ¿cómo les llamamos? Les llamamos testigos institucionales. ¿Por qué? Porque son los que están cerca de la investigación, investigando, o actualmente o en la antigüedad, este tipo de cosas. Vamos a ver unos videos que tienen audio, que gracias a la inteligencia artificial lo vamos a escuchar en castellano. Son solamente de 1 minutito, no queríamos torturarlos mucho, así que son todos muy cortitos, pero después de ver todos estos videos vamos a tratar de sacar una breve conclusión. Vamos a ver a George Knapp, uno antes. Ahí está, George Knapp, que saben que es un periodista, tiene libros escritos, un investigador. Uno antes. A Con Keller, que también ha escrito libros con George Knapp. Es un científico nacido en Dublín, es científico en serio, trabaja con inmunología, tiene varios títulos de biología, etc. Así que digamos que es calificado. Tenemos a Bigelow, que todos lo conocemos, el magnate aeroespacial, a Fugal, que es el actual dueño del rancho, y a Jennifer, que es la esposa de Lou Elizondo. No vamos a hablar de Lou Elizondo porque ya hablaron mucho durante las últimas 2 semanas dándole, ¿no?, por la fotito. Vamos a avanzar uno, vamos a escuchar a Chorna. Nunca he visto nada en el rancho Skinwalker, pero mi esposa ha experimentado cosas en mi casa. La esposa de Colm ha experimentado cosas en su casa. La esposa de Bob Bigelow experimentó cosas en su casa.
Algunas de ellas son benignas e interesantes y algunas son francamente aterradoras. No sabemos por qué sucede, pero Colm, con su formación en biología, puede explicar mejor el tipo de efecto de cómo se propaga. Es como un virus. Mencionaste que es benigno y a veces perjudicial. ¿Hay algo de eso que sea positivo? No que yo sepa. Quizás Colm haya oído hablar de eso. Quiero decir, es positivo en el sentido de wow, pude ver algo realmente extraño allí. Es algo emocionante. Mi esposa, la primera vez que algo sucedió en nuestra casa, y yo intenté que esto sucediera durante mucho tiempo antes de saber sobre el efecto del polizón, traía cosas del rancho Skinwalker a mi casa tratando de involucrar lo que fuera. Pedazos de rocas y chatarra y cosas tomadas de las granjas, pequeños trozos y piezas para intentar que comenzara. Y finalmente sucedió y no fue agradable. Mi esposa vio estas esferas azules flotando sobre nuestra casa por la noche. Me llamó para que subiera a verlas. Para cuando llegué allí ya se habían ido. Y luego hubo una experiencia en nuestro dormitorio donde esta cosa entró. No voy a entrar en muchos detalles sobre eso, pero fue una experiencia muy aterradora para ella, desagradable, y no quería que volviera a suceder. Para resumir una historia muy larga, lo que sucedió fue que cuando Axelrod y sus dos compañeros que estaban en la propiedad tuvieron estas experiencias muy intensas en el lugar, volaron de regreso a casa en la costa este y fueron a sus hogares. Y la familia de Axelrod comenzó a experimentar todos estos eventos paranormales. Sabes, sus hijos adolescentes se despertaban y estas sombras negras estaban de pie, flotando sobre su cama de manera amenazante. Se despertaban para ir al baño y veían estos tipos de objetos negros que estaban en los pasillos, que obviamente eran objetos negros, no eran una especie de truco de luz. Y luego, una noche después de que todo esto comenzara a estallar, la esposa de Axelrod estaba apagando las luces en la cocina que daba a su patio trasero, y de reojo, con el rabillo del ojo, captó un movimiento en el patio trasero y vio esta ridícula, mítica, semimítica criatura lo que parecía un lobo de pie, sobre sus patas traseras, apoyado contra un árbol en su patio trasero. Y ella estaba mirando, apartó la vista, volvió a mirar y todavía estaba allí. Quiero decir, era como algo salido de la mitología, lo que estaba mirando. Y ella, quiero decir, simplemente apagó la luz y se fue a la cama. Quiero decir, estaba tan asustada que nunca le dijo nada a su familia. Me sentí muy perturbado hacia el final por algo que le sucedió a algunas personas del gobierno. Y me di cuenta, santo cielo, autoestopistas. Bueno, sí, eso. Ya sabes, y entonces los autoestopistas, siendo que te llevas cosas a casa contigo, todos se llevaron cosas a casa con ellos. Yo llevé cosas a mi casa. Cosas le sucedieron a mi esposa y a mí. Cosas diferentes, así que todos se llevaron cosas a casa. Todos nosotros, ya sabes, lo hicimos. Pero no sabíamos que, iba a ser algo así como permanente. ¿Sabes? No aceptamos, no sabíamos que, ya sabes, eso va a quedarse contigo tal vez por años y años, o el resto de tu vida. ¿Quién sabe? Pero los que me molestaron mucho fueron cualquiera que resultara herido o realmente perturbado. Y no es que sucediera en el rancho, fue cuando dejaron el rancho. Solía decir autoestopistas, y estas eran personas del gobierno, y les afectó de maneras muy dramáticas. Sin embargo, de maneras muy dramáticas. El comprador llegó en el momento adecuado. Yo había decidido que quería quitarlo de tu plato. Sí, quitarlo de mi plato, reducirlo, y si es necesario simplemente encerrarlo y olvidarlo. Y lo siguiente, que sé, ya sabes, el comprador aparece, y ya sabes, el resto es historia. Estoy en mi segundo matrimonio y me volví a casar hace menos de 2 años. Pero mi prometida en ese momento
Cuando visitó el rancho por primera vez y regresó a casa esa noche, esa tarde, tuvo una serie de cosas que ocurrieron y que fueron presenciadas por otros. Hubo testigos, ciertos eventos que ocurrieron y fue bastante inquietante. Yo no he experimentado el llamado efecto del autoestopista, pero solo estoy mencionando a alguien que es muy cercano a mí. Hemos tenido innumerables miembros de, ya sabes, el equipo, consultores externos, e incluso algunos de nuestros propios miembros del equipo que han experimentado esto. Teníamos estas extrañas bolas de luz brillantes en la casa, como una pequeña bola de neón, y realmente causó cierta perturbación para mis hijos y mi esposa. ¿Qué estabas viendo? Rutinariamente veía orbes. ¿Qué quieres decir con orbes? Pequeñas esferas de color verde, un tipo de verde claro. Y solo estás caminando por el pasillo y yo simplemente me detenía y continuaba pasando directamente a través de la pared. Entonces estamos hablando del efecto del autoestopista. Algo había seguido a Lou a casa desde el trabajo. O por su propia naturaleza, sí. ¿Cómo explicó las cosas? ¿Fue capaz de hablar sobre lo que estaba pasando? No, bien. Puedo imaginar que estabas bastante enojado. Estaba muy molesto. La casa había sido puesta patas arriba. Bueno, a ver, lo que yo encuentro que el común denominador entre todos los testimonios es que no la pasaron bien, ¿no? Queda clarito eso. Ahora el tema, no, voy a decir algo, pero estaría spoileando algo, no voy a spoilear nada. El tema es, la están pasando mal. Bigelow dice que cuando ya vio tanta gente involucrada con tantos efectos autoestopista y pasándola realmente tan mal, apareció el vendedor, que es Fugal, y vendió la casa. Y el primer matrimonio que compra el rancho también, apenas 2 años después de haberlo comprado, no soporta la situación y lo vende. Ahora, el fenómeno ovni, no el fenómeno autoestopista, el fenómeno ovni, todo entero, completo, ¿es violento o no es violento? Por naturaleza es violenta. La naturaleza es violenta porque nadie la busca, aparece. Y eso viola la libertad de cada uno, no te piden permiso. Sí, puede ser, está bien. Yo quizás sea vos. No creo. Bueno, yo coincido, bueno, por eso estamos los tres juntos en el mismo equipo. Sí, por supuesto. Exacto, en ese sentido sí. Pero yo creo que en los casos de testigos que han resultado violentados o que han resultado con llevarse una patología que no es agradable, etcétera, se debió a una cosa, y es la cercanía con el fenómeno, es estar demasiado cerca. Si yo voy al aeropuerto y me pongo atrás de un avión y le digo a Polanco que arranque el avión, pues me voy a quemar. Eso es porque estuve cerca del avión y estuve justo detrás del motor del avión. Si no, no me hubiera quemado. Yo entiendo por lo menos eso, que estar cerca del fenómeno sí puede resultar violento y sí puede resultar con consecuencias. No lo entiendo al fenómeno en su totalidad como violento. Pero bueno, está el signo de pregunta allá arriba, era simplemente eso, plantearnos un poco, después de tanta información, si es violento o no es violento, es porque estoy cerca, es porque estoy lejos, ¿qué sucede? Bueno, esa es la idea, pensar un poco y ampliar la cabeza para ver si encontramos más respuestas. Entonces lo que decía era que estar cerca del fenómeno ovni no solo deja preguntas, sino que también deja cicatrices invisibles. Los efectos Hitchhiker son invasiones a la mente, es como vos decías. Perturbaciones que se infiltran en lo cotidiano. La pregunta final es, ¿estos efectos colaterales, me encanta llamarlo efectos colaterales, son reflejo de un fenómeno que es violento o son solo resultantes y consecuencias de una cercanía? ¿Representan la totalidad del fenómeno? Quizá el efecto autoestopista sí sea violento y el resto del fenómeno o algunos sectores del resto del fenómeno no. Pero es una linda pregunta para plantearse. Avanzamos una y los voy a dejar con Ceci, que les va a contar esta hermosa fotografía, mutilaciones y todos los eventos que provocan el efecto autoestopista.
Le robé el micrófono a Pablo. Devuelvo el micrófono. Bueno, dijimos que los 4 eventos que lo podrían provocar eran el avistamiento, encuentros con UAPs, encuentros con eventos paranormales, fantasmas, mutilación de animales, y acá vemos una vaquita pobrecita, y la cercanía con metamateriales. Nosotros hemos tenido algunos eventos paranormales dentro del Museo OVNI por tener piezas recuperadas y por muchas cosas. Me quedé sin... no. Bien, pasamos a la siguiente placa. Una cosita, Sí. agrego. Recién Ceci dice que por el manejo de materiales, metamateriales, también se produce el efecto autostopista. Recuerden el testimonio de George Knapp, que dice: yo me llevaba a casa rocas, pedazos de madera, hierro y demás, esperando que algo suceda. Sucedió. Y sucedió. Eso también es manejo de metamateriales. Cuando... ¿Cómo? Ahí había una intención de búsqueda de contacto del fenómeno. En el caso de él sí. No creo que haya sido los materiales, sino su intención que No es la intención, es lo que conlleva el material en sí, lo que despierta que el campo electromagnético o el testigo empiece a hacerse permeable a esos mundos invisibles, a la telepatía, a la telequinesis, a un montón de cosas. Ahora vamos a ver en la siguiente placa que ahí está. Gary Nolan está estudiando en Silicon Valley las piezas de Ubatuba, entre otras cantidades de piezas. Nosotros vamos a mencionar la de Ubatuba porque es la nuestra. Nosotros defendemos a full lo que es la investigación sudamericana. Esta pieza ya la había tenido antes el doctor Vallée en sus manos, y tanto uno como el otro son experimentadores. Tanto uno como el otro ha tenido efectos colaterales autoestopistas en sus vidas. Y por ejemplo, en el laboratorio de Nolan, los científicos en contacto con metamateriales tienen experiencias autoestopistas. Nunca tuvieron avistamiento UAV, pero sí tienen contacto con estas piezas de, por ejemplo, la de Ubatuba, un isótopo de magnesio no reconocible en la Tierra. Son materiales o aleaciones de materiales que no provienen de la manufactura natural de nuestro planeta. Entonces, eso los hace especiales, en tal forma de que dentro de las proporciones atómicas de estos materiales hay alteraciones que nosotros los humanos no entendemos o no conocemos o no usamos. Y esas alteraciones atómicas vamos a ver cuando estemos hablando de física cuántica, que va a ser uno de los temas que necesitamos tratar para poder explicar el efecto autoestopista. Acá hay una cuestión, y me acuerdo que decía Jacques Vallée, le decía a Gary Nolan: nunca hablemos de datos. Hay que hablar de datos y conclusiones, porque este fenómeno es tan particular que nos lleva a desarrollar nuevas ciencias para poder estudiarlo. Y él es uno de los defensores de la teoría del todo. Por eso viene a colación esto de que el todo está en todas partes, el todo es mente, el todo genera los universos y los destruye. Y después, cuando hablemos de física cuántica, les voy a explicar cómo funciona. No, decía que podrías explicar que en realidad cuando ella dice que son materiales desconocidos por el ser humano acá en la Tierra, es que en realidad son imposibles de reproducir con la tecnología que tenemos acá. ir al museo no se expone a los metamateriales que están ahí y se produce el efecto autostopista, porque yo tuve experiencia con mi equipo al estar cerca del material de la membrana esa. Tuvimos experiencia. ¿Membrana? ¿Qué tipo de membrana? ¿De la pieza de Ubatuba? No, son esa chapa que está... Ah, de la chapa larga. ¿Después de eso tuviste experiencias autoestopistas? En un momento y luego, y parte de mi equipo también.
Bueno, sería cuestión de registrar e investigar, porque hablamos de contacto. En el caso de estos médicos han estado larga exposición, porque ellos se han llevado los materiales, han generado pruebas por destrucción. Es el contacto manual durante periodos más extensos, pero no sabemos cuánto tiempo puede pasar de que vos tenés contacto, porque yo he ido miles de veces. Exacto. Bueno, entonces habría que buscarle tal vez otra explicación. No, al contrario, estamos abiertos a la investigación, porque necesitamos obtener respuestas de todas las cosas que suceden, de todo lo que nos interesa. Nosotros vamos más por el lado de los fenómenos aéreos no identificados, pero ese ir por el fenómeno aéreo nos está llevando al efecto autoestopista. Entonces no podemos cerrarnos en un fenómeno. Necesitamos abrir la mente, buscar herramientas, encontrar nuevas metodologías de estudio para alcanzar esas respuestas, que pueden ser parciales o totales. Seguimos con el próximo. Y acá vamos a hablar de la mutilación. ¿Por qué hablamos de mutilación en el efecto autoestopista? Porque durante los días previos a una mutilación vamos a encontrar testimonios de empleados, dueños de los campos, que han visto luces, orbes, que han encontrado huellas en el suelo, que pueden ser redondas, triangulares, con signos de radiación o microondas, con la falta de agua en los tanques australianos, y ahí los voy a volver a invitar a ir al museo, porque hemos recolectado esas muestras de que los tanques han sido expuestos a microondas, donde los plancton, los pequeños organismos que viven dentro de esos tanques desaparecen, están resecos, y los estudios de laboratorio demuestran que fueron expuestos a microondas, de las que hablábamos antes, que estudió el doctor Siegel con el Six Sigma, y vamos posteriormente a encontrar los animales mutilados con los signos normales de mutilación: falta de la oreja, enucleación del ojo, lengua hasta el huesoioides, mandíbula, ubre, ano, a veces órganos internos, falta completa de la sangre, completa, ni una sola gotita de sangre. Y todos estos signos están relacionados con el efecto autoestopista y con el efecto también de microondas. ¿Por qué? Porque los científicos, los veterinarios y muchos investigadores, como es el caso de Mike Bake y también del doctor Alberto Pariani, se han llevado enfermedades muy graves a sus casas. Ambos tienen Parkinson, desde los 46 años de edad. Imagínense qué personas tan jóvenes que tuvieron que abandonar sus trabajos, porque 10 años antes, cuando tenían 30, vieron expuestos a agentes invisibles de origen desconocido que les llevaron a desarrollar estas enfermedades. Y bueno, con Andrea estamos con un claro objetivo de investigar más abiertamente, más profundamente, cuáles son las causas de este tema. Y vuelvo de nuevo, ¿por qué hablar de esto? Porque hubo un caso en Médanos, en la provincia de Buenos Aires, que encontramos un animal con claros problemas motrices. Un arriero estaba llevando a pastar sus animales, los deja cerca del río, y por la tarde, cuando los va a buscar, encuentra que una de esas vacas temblaba. El temblequeo es una buena característica, como les dije antes, del Parkinson, ¿se acuerdan? Bueno, estos animales los lleva al corral y vuelve por su vaca que estaba temblando, porque iban a tener otro ritmo, lógicamente, de correr hasta el corral. Estaba completamente mutilada. Él dice que fue en un máximo de 30 minutos a 45 minutos, entre que dejó
las vacas en el corral y volvió por la vaca que estaba temblando. ¿Qué puede generar que en 45 minutos un animal de aproximadamente 500 kilos pierda entre 50 y 70 litros de sangre? ¿Qué puede provocar que un animal pierda con cortes completamente quirúrgicos? Bueno, acá en esta no la vemos. Con cortes quirúrgicos de cicatrización inmediata, todos sus órganos, todos sus tejidos blandos. Entonces necesitamos nuevas herramientas de investigación, necesitamos abrir la mente y encontrar esas herramientas. Tenemos que hacer nuevos, y los hemos hecho, nuevos protocolos para ver por qué estos animales presentan estos signos. Este no es el único, este es el ejemplo más nuevito porque es del año pasado, pero tenemos otros ejemplos de animales que su dueño los ve pastando, y acá pasó en pandemia con un potrillo, estaba pastando y 45 minutos después el animal estaba en condiciones deplorables, como muchos habrán visto, y que son imágenes muy sensibles, las de un animal mutilado. Entonces cambiamos no solamente los protocolos, cambiamos nuestra forma de pensar a la hora de entender este fenómeno. Cambiamos. Bien, los testigos por definición son un sujeto expuesto de manera voluntaria o involuntaria a un evento anómalo de origen desconocido, de naturaleza aérea o terrestre, no atribuible a tecnología humana ni a fenómenos naturales, que posteriormente desarrolla manifestaciones psíquicas adversas, y estas manifestaciones se correlacionan temporalmente con la exposición al evento y se caracterizan por un incremento de la percepción sensorial y o la aparición de estados ampliados de conciencia. Los efectos resultantes tienden a persistir en el tiempo con impacto significativo y duradero sobre la salud mental y el bienestar general del individuo. Asimismo, tales manifestaciones pueden ser adquiridas por terceros, especialmente familiares o personas en estrecha proximidad, incluso sin haber estado presentes durante el evento original. Lo vieron esta mañana cuando Juan Pérez contaba que después de los eventos que él había tenido, aparecían orbes en su casa. Y si lo han escuchado recientemente, el año pasado, tuvo un montón de eventos paranormales dentro de su casa, con su papá, con su mamá. Algunas personas son seriamente lastimadas en su integridad mental debido a estos fenómenos. No todo el mundo está preparado para un día ir al Cerro La Matanza a ver un ovni y al día siguiente que la esposa esté luchando porque se caen todos los elementos que están dentro del amoblamiento de cocina, que vuelen los vasos por la cocina, que se vean sombras, que los niños generen poltergeist. Son adversos, persistentes y muy perturbadores. ¿Cambiamos de plaquita? ¿Por qué vamos a hablar de entrelazamiento cuántico? Y a mí se me ocurrió hablar el año pasado durante la conferencia de mutilación de ganado de viajeros del tiempo, cuando en realidad estoy pensando actualmente de que tengo que estudiar más sobre el entrelazamiento cuántico de estos viajeros del tiempo a los que yo quería referirme o empezar a hipotetizar. El entrelazamiento cuántico entre dos partículas se da cuando puede ser un fotón, un átomo, cualquier tipo de elemento de partícula, están separadas y no importa la distancia en la que las separe, el estado de una inmediatamente demuestra el estado de la otra. Bueno, aquí es donde decía Jacques Vallée que teníamos que dejar a los físicos que resuelvan estos problemas. ¿Por qué? Porque en esa teoría de la que él hablaba del todo está en todos los estados. ¿Qué dice la física cuántica? Que esta partícula
contiene todos los estados posibles a la vez. Su doble, la separación de una o la otra, su doble cuántico, en su onda cuántica, que sería esto, una onda cuántica, está exactamente con las mismas propiedades, absolutamente todo. Imagínense que puede ser fría, puede ser caliente, blanda, dura, positiva, negativa. Determinar el estado de una inmediatamente me determina el estado de la otra. Si esta va hacia arriba, esta va hacia abajo. Si esta es positiva, esta es negativa. A eso se le llama fray. El fray de una es el contrario del fray de la otra. Se viene, cambiamos de plaquita, se viene teniendo en cuenta el entrelazamiento cuántico y esta teoría desde el año 1935. Porque todos habrán escuchado hablar de Einstein. Einstein era divino, pero jodido como el sol. Le encantaba desafiar a otros físicos porque él siempre quería tener la razón. Y él dijo, el entrelazamiento cuántico y el estado cuántico es una acción fantasmal. Es una acción fantasmal. Discúlpenme porque necesito agua. Tengo la garganta en bastante mal estado, pero ya estamos terminando y acá mi compañero me va a ayudar. Listo. No sé, un resucitador. Gracias, Pablo. Bueno, esta acción fantasmal, él decía que era imposible, porque desafiaba la teoría del tiempo. Porque si yo podía inmediatamente dar el estado de una a la otra, esa velocidad era mayor a la velocidad de la luz. Entonces era imposible que esto sucediera, no entraba dentro de su cabeza. Cuando yo era chica, mi papá, que era un hombre jodido también, me trajo un librito de la teoría de la relatividad de Einstein. Y él me decía, Einstein terminó la teoría de la relatividad, viajó en el tiempo porque había hecho un experimento donde un pajarito se retrocedía un segundo en el tiempo, pero como vio que la humanidad no estaba preparada, cortó la teoría y la dejó por la mitad, para que en algún momento, cuando la humanidad esté preparada y tenga conciencia de todo lo que puede pasar si viajamos en el tiempo, ahí recién se termine. Bueno, yo para mí ya la terminaron. Estoy casi segura de que ya la terminaron y que ya se puede viajar en el tiempo. ¿Qué pasa? Que esta teoría dice que las partículas no se modifican, pero la biología sí se modifica. Igual yo también tengo, que ya lo hablamos el año pasado, mi teoría sobre esa modificación fotónica de la célula, de la proteína de la vaca que está muerta y mutilada. Y al igual que la de los tanques australianos. Necesitamos un laboratorio, así que si ustedes saben de alguien que le esté sobrando un laboratorio y nos pueda dejar acá en Visión Omni, en Fénix 4, se los vamos a agradecer. Porque necesitamos hacer un montón de pruebas del laboratorio que salen miles de dólares. Y tenemos la idea y tenemos la hipótesis y ahora nos falta solamente poder probarlo. Bien, entonces decimos que el entrelazamiento cuántico es un fenómeno que está bien documentado. Hace muy poquito, en el año 2017, el satélite Messius de China midió la separación entre dos partículas y fue de 1200 kilómetros. Y fue instantáneamente, con lo cual esta medición generó nuevos sistemas de enviar documentación, informes, no me sale la palabra, de enviar datos, encriptaciones. Aparece la computación cuántica. Y esta forma es tan segura porque si alguien, un intruso, intentara encontrar o medir alguna de las partículas, estallaría su condición y cambiaría el estado.
y automáticamente se cortaría la transmisión. Ustedes habrán escuchado que hace unos días atrás se probó una computadora cuántica, la cual quieren instalar acá en nuestra Patagonia. En lo posible la quieren poner en la Antártida porque hace bastante frío, porque estaría analizando 3 billones de datos por segundo. Hacemos dulce con eso. Necesitamos una para Fénix 4 y una para Andrés. Muy bien. Más partículas permanecen conectadas de manera tal que el estado de una afecta instantáneamente la otra. Muy bien. Las limitaciones de esta teoría se hacen aplicables por la materia inerte. Tenemos que trabajar sobre la materia orgánica, y de eso se trata la teoría postcuántica, de las cuales les va a hablar Pablo más adelante. ¿Cambiamos? Bien, las aplicaciones. Computación cuántica, que es lo que hablábamos recién. Criptografía cuántica para comunicación segura, que también se los conté recién. Sensores cuánticos y relojes cuánticos que aumentan la precisión cuando el sistema de entrelazamiento detecta cambios minúsculos en los campos gravitatorios. Espero que todos podamos verlo pronto. El reloj atómico ha encontrado un montón de fallas en los relojes que nosotros utilizamos, porque es mucho más exacto. Pero bueno, todavía seguimos con el que tenemos. Continuamos con la siguiente. Y ahora les paso con Pablo para que les cuente de lo que es el entrelazamiento postcuántico. Bien, y entramos... ¿Se escucha? Sí. Entramos en la parte que tratamos de darle una explicación, o por lo menos de plantear una hipótesis. El entrelazamiento cuántico es una teoría, no es una hipótesis, es una teoría. El entrelazamiento postcuántico sí es una hipótesis, todavía no es una teoría. ¿Cómo surge esto? Porque estábamos charlando entre los 3, 4 que somos y estábamos viendo a ver de qué manera encarar la presentación y nos dimos cuenta que el efecto autostopistas no es más ni menos que algo que se te pega, con lo cual, de alguna manera, uno como testigo, con eso que se nos pega, está entrelazado. Por eso empezamos a desarrollar lo del entrelazamiento cuántico. Cuando empezamos a desarrollar lo del entrelazamiento cuántico, avanzamos una más. Se trabó, ahí está. Empezamos a desarrollar esto, algunos conocerán al señor de la foto. Dijimos, bueno, siempre Fénix 4 trabajó con asesores, ¿no? Cuando necesitábamos una asesoría médica, aquí consultábamos a un médico, y cuando necesitamos, obviamente, una asesoría física, consultamos a un físico. Se nos ocurrió preguntarle al doctor Sarfati, que muchos conocerán por la señal Ciencia del Misterio, el canal de Fernando, es un físico teórico estadounidense, que quise poner especialmente eso allí abajo en rojo, porque me pareció interesante para debatir un minuto. Dice en Wikipedia, ¿no? Aunque sus ideas no son aceptadas por la comunidad científica tradicional, es un referente de la investigación de frontera, es un científico de frontera, pero muchas veces lo que propone, lo único que hace es recibir palos y críticas y bullying, si se quiere, precisamente por las ideas locas. Y avanzamos una más. Yo creo que si hay algo que necesita el fenómeno es de estos científicos que tienen estas ideas locas y que piensan un poquito más allá del libro de física, ¿sí? Del tomo 1, 2 y el 3. Tenemos gente como Charles Darwin, Copérnico, Lemaitre, Einstein, André Gilbert, todos esos cuando elaboraron sus teorías que hoy está utilizando la ciencia y que da por ciertas, en su momento cuando elaboraron estas teorías lo único que recibieron fueron insultos, palos, bullying, discriminación, etcétera, etcétera. Entonces lo que hoy necesitamos es más científicos que se animen a salir de la enciclopedia básica de la física y que piensen un poquito más, a ver si logramos de alguna manera avanzar en esto. ¿Qué hicimos? Le mandamos a Jacques Sarfati una especie de reflexión que pensábamos desarrollar en este congreso, diciéndole, bueno, mire, para nosotros después de todo lo que estudiamos y todo lo que vimos,
para nosotros acá entre el testigo y el fenómeno hay un efecto de entrelazamiento cuántico, a lo cual en aproximadamente, creo que no fueron más de 12 minutos, y eso que eran como a la 1 de la mañana, nos contesta y nos dice, sí, es entrelazamiento cuántico, pero no es el entrelazamiento cuántico clásico, que relaciona dos partículas inertes, dos fotones, por ejemplo, dos partículas sin vida, sino que es un fenómeno de entrelazamiento que él le llama post-cuántico. ¿Por qué? Porque relaciona entre sí dos conciencias, ¿sí? Esa es la diferencia. Sería capaz de relacionar dos cosas, pero no ya inertes, sino con vida. Y eso nos pareció extraordinario, o sea, tratar de extrapolar el entrelazamiento cuántico válido para las partículas inertes y llevarlo acá a la conexión, a la comunicación entre el testigo y el fenómeno con este efecto autoestopista y que fueran capaces de comunicarse. Eso sería un entrelazamiento post-cuántico. ¿Por qué? Porque los dos fenómenos están vivos, o al menos los dos fenómenos están manifestando, sobre todo el fenómeno propiamente dicho, que tiene conciencia. Avanzamos una más y entonces nosotros decíamos que el entrelazamiento post-cuántico propone dos conciencias humanas podrían establecer una conexión. Y acá se me ocurrió, y me acordé de cuando hicimos History Channel, en uno de los capítulos, que yo al final no me acuerdo si al final salía al aire o no, pero hablábamos de la conexión entre madres e hijas. Vieron que a veces sucede que las madres tienen un mal presentimiento sobre algo con los hijos o con las hijas. Bueno, eso sería una especie de entrelazamiento post-cuántico. Dos conciencias conectadas a pesar de la distancia y del tiempo, ¿sí? A eso me refiero con este post-cuántico. La conciencia y la percepción pueden ser parte integral del fenómeno de entrelazamiento. Ahí sube Berlanda y nos da una clase de 4 horas de esto. La materia viva, incluyendo seres humanos, puede establecer conexiones cuánticas con fenómenos anómalos. Si esto sería así, porque esto recuerden que es una hipótesis, eso sería factible porque el fenómeno también tiene una conciencia, ¿ok? Estas conexiones pueden persistir a través del tiempo y del espacio. Esta es básicamente nuestra propuesta. Avanzamos una más. Y cuando, a partir de la primera comunicación con Jacques Sarfati, que tiene una cantidad de papers y de trabajo que te deja la cabeza temblando, le dijimos a ver si no quería hacernos un videíto explicándonos un poquito más de esto. Nos hizo un PowerPoint de 13 minutos, que no lo vamos a pasar entero, porque es imposible. Nos hizo un análisis de la ufología hoy, de dónde viene la ufología, del entrelazamiento cuántico y del entrelazamiento post-cuántico. Seleccioné solamente 1 minuto, siempre para hacerlo corto. Fíjense que hasta hizo el PowerPoint y puso Victoria, Entre Ríos, Argentina. Así que es más internacional que nunca el Congreso. Hacemos un play. La mecánica post-cuántica es una extensión del tipo de mecánica cuántica que enseñan en las universidades hoy en día. La cuántica, la mecánica cuántica ordinaria, la mecánica cuántica ortodoxa que se enseña actualmente, es una teoría limitada e incompleta. En mi opinión, solo funciona para la materia inerte, no funciona para la materia viva. De hecho, si comparas la mecánica cuántica ortodoxa que se enseña hoy en día con la teoría especial de la relatividad de Einstein de 1905, esta última no pudo explicar la gravedad. De la misma manera, la teoría especializada, la teoría más limitada de la mecánica cuántica, no puede explicar la conciencia de la materia viva. Necesitamos una teoría más general que se llama mecánica post-cuántica. La mecánica post-cuántica es a la mecánica cuántica, lo que la relatividad general es a la relatividad especial. Entonces, así como la relatividad especial no pudo explicar la gravedad, la mecánica cuántica no puede explicar la conciencia, pero la mecánica post-cuántica sí explica la conciencia. Como una señalización por entrelazamiento. Es decir,
Podemos usar el entrelazamiento o la conexión entre, en realidad, mentes, la conexión directa, el parpadeo cuántico entre mentes. Podemos usar eso para explicar todo lo que se observa en los eventos paranormales y, en particular, en el efecto Hitchhiker. Avanzamos otra. La tecnología detrás del efecto. Ahí está. Todo esto que vimos uno se empieza a preguntar, pero bueno, ¿es factible a través del entrelazamiento postcuántico conectarse con el fenómeno? Bueno, hay grupos que están tratando de conectarse con el fenómeno a través de una comunicación que viene siendo lo que conocemos hoy en día como, avanzamos una más, los psiónicos. Vieron que está el grupo de Jake Barber, Skywatchers, trabajando en eso, que básicamente lo que están haciendo son dos formas. Una es atrayendo el fenómeno con una especie de señal electromagnética, una frecuencia determinada, que no sabemos cuál es, y la otra es a través de psiónicos, personas que son capaces de entrar en una meditación profunda, en un estado ampliado de conciencia. Dentro de esa frecuencia les es factible conectarse con el fenómeno. Después podríamos hablar de lo que son los objetivos del grupo Skywatcher, pero no tiene sentido. Pero sí está sucediendo que hay gente que está tratando de comunicarse y establecer esa comunicación con esta especie de entrelazamiento postcuántico utilizando sonidos, relajación, meditación y la conexión a través del entrelazamiento postcuántico. Avanzamos una más, vamos a ver un gráfico que básicamente muestra un fenómeno de un lado, un ser humano del otro, la utilización de sonidos y la posibilidad de establecer una comunicación. Esa comunicación habría que ver si ellos la consideran también violenta o no violenta, porque de alguna manera también la estamos provocando sin el permiso del otro, ¿no? Sería una buena pregunta que se podrían hacer los otros. Avanzamos una más, y es esta conexión que están tratando de hacer parte del proyecto que quizás algunos de ustedes hayan escuchado por allí, que es el CE5 de Greer, en el cual, según él, desarrolló una serie de frecuencias que cuando la persona que va a meditar o va a ser de psiónico se relaja escuchando esos sonidos serían los que provocarían una alteración dentro de su conciencia, de su cerebro, provocando un estado alterado de conciencia y provocando la atracción del fenómeno. No sé, nos mató la lluvia ayer porque íbamos a hacer un experimento bastante parecido con esto, pero bueno, no pudimos, bueno, nos dejó la meteorología. Avanzamos una más y vamos redondeando. Sobre la reflexión final, el señor Sarfati nos dice, sí, está aprobado este mensaje. Con lo cual, imagínense nosotros del otro lado cuando le escribimos le dijimos, miren, pensábamos cerrar con esta conclusión, ¿qué le parece? Que un físico como Jacques Sarfati nos diga que sí, descorchamos champán y todo. Avanzamos una más y vamos a leer la reflexión final, que es un poco lo que estuvimos hablando. El entrelazamiento postcuántico podría, en potencial, podría constituir una herramienta para explorar posibles vías de interacción y comunicación con el fenómeno. Debemos considerar que el entrelazamiento postcuántico permitiría, y esto es lo interesante, permitiría acceder a fragmentos significativos de información. Tales fragmentos, sistemáticamente analizados y validados a través de metodologías rigurosas, obviamente, podrían contribuir progresivamente a entender no solo la naturaleza y el posible origen, sino algo más, mucho más fascinante, como es establecer una comunicación con el fenómeno. Hace 70 años que estábamos analizando fotos, si viene de este lado, si viene de este, si era grande o si era chico, si venía rápido o no rápido, o si era plateado o si tenía cúpula con antenita. Me parece que ahora tenemos que dar un paso más y tratar de ver si podemos entender el fenómeno a partir de tratar de comunicarnos con ese fenómeno, ¿ok? Esta hipótesis no solo introduce una vía alternativa para el estudio del fenómeno, sino que además plantea un giro paradigmático, concebir a la conciencia humana no meramente como observadora, sino como un agente activo en la dinámica del fenómeno. Cosa que en esta línea creo que también está el doctor Berlanda y Juan Acevedo.
Avanzamos una más. Antes Andrea habló de la necesidad de plantear protocolos, investigar a partir de estos protocolos o siguiendo la guía de estos protocolos, y que esto sea utilizado por otros científicos, por otros grupos de investigación, por otros grupos civiles. ¿Para qué? Para que todos estemos más o menos investigando la misma cantidad de datos y ver si podemos llegar a las conclusiones que llegó quien ha elaborado el paper o el protocolo. En Fénix 4, quien lo desea, no lo publicamos todavía, pero lo vamos a hacer, tenemos un protocolo de investigación, no del caso en sí que el testigo dice haber visto, sino de analizar el testigo propiamente dicho como persona, tanto los efectos como experimentador que podría tener, como los efectos como testigo autoestopista que podría tener él, su grupo familiar o personas cercanas. Son como 100 preguntas, lamentablemente, pero está interesante. Quien lo quiera lo pide y listo. Avanzamos una más. Pasaba una más. Y entonces, a modo de cierre, bueno, recuerden que al final se les controla el celular a todos por el tema, no, va en serio. Y nada, lo que queríamos un poco reflejar es que, como decía Guille al principio, a ver, en la escena del fantasma de Interestelar hay dos posiciones. Una es la de la chica que dice esto es un fantasma, y del otro lado hay una persona que sabe que esto es una cuestión de ciencia, y a veces llegar a esa respuesta no se da en el momento, se tarda un tiempo, no tenemos las herramientas, pero podemos sí investigar y ver qué herramientas podemos utilizar para descubrir qué hay detrás de ese fenómeno. Pero quizá todo tenga explicación. El tema es, hace falta tiempo, hace falta estudio, hace falta investigación, en eso estamos todos, vamos por el lado de la investigación, no nos metemos, a pesar de que cada uno tiene su posición frente al fenómeno, no nos metemos con cuestiones que no son comprobables, ¿sí? Cuando las transmitimos, cuando las publicamos o cuando las incluimos dentro de un informe. Así que si Guille, ¿querés dar las palabras finales? ¿O estamos? Muy bien, muchas gracias por toda la atención. Fuerte el aplauso para todo el equipo de Fénix 4, felicitaciones.